Dios los bendiga, hermanos. Nos da mucho gusto llegar hasta ustedes de nuevo para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Esperamos que el Señor les ha guardado, les ha bendecido y esperamos también que el estudio de la palabra edifique su vida, nos dé el consuelo que debe dar la palabra de Dios y también la exhortación necesaria para nuestra vida espiritual. Quiero invitarles a meditar en la palabra de Dios en esta oportunidad. Esto que vamos a estudiar es continuación de nuestro estudio anterior y por eso le he intitulado Segundo Estudio de las 70 Semanas de Daniel. En esta oportunidad vamos a ocupar Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, básicamente. Ya hemos visto los propósitos del programa de las 70 semanas que aparecen en Daniel 9:24. Entre ellos está, como dice el ángel Gabriel aquí dándole esta revelación a Daniel, que es poner fin a la iniquidad, terminar con la prevaricación y el pecado, ungir al Santo de los Santos, es el último de los propósitos, y se habla de traer la justicia perdurable. Son 6 aspectos, pero solo estoy recordándoles algunos para ubicarlos, cuáles son esos propósitos que se van a lograr cuando el programa de las 70 semanas concluya. También hemos estudiado la fecha en que se debe comenzar el conteo de los 3 periodos en que se dividen las semanas. Acordémonos que el primer periodo es de 7 semanas, luego es 62 semanas y una semana más. Son 3 periodos, de los cuales ya se cumplieron los primeros 7 y los 62 y queda pendiente en el futuro la semana 70 de Daniel. Pero la fecha es el año 445 antes de Cristo. Esa es la fecha para comenzar el conteo y ya hemos estudiado por qué es así. Quiero decirles que algunos estudiosos de la Biblia dicen que es el año 444, o sea, una diferencia de un año, lo cual pienso que no afecta el conteo, porque en esto del hacer cuentas en los calendarios y todo eso, a veces hay diferencias de criterio, pero decir 444 o 445 no va a afectar la exactitud. Si quisiéramos nosotros estudiar esto muy a fondo, entonces tendríamos que poner las fechas muy exactas y el conteo de los días y no solo de los años. Y entonces todo eso es importante. Incluso había que tomar en cuenta los 116 años bisiestos que hubo en toda esa época. Entonces, el año 445 lo damos nosotros como la fecha del conteo, a empezar el conteo, cuando Artajerjes Longimano, que también los reyes persas, hubo varios que se llamaban Jerjes y Artajerjes, pero este es Artajerjes Longimano. Él dio la orden a Nehemías de restaurar y edificar a Jerusalén, comenzando con el muro. Y acuérdense que vimos Nehemías 2:1 y ahí está la fecha cuando comenzó o cuando fue dada la orden, que Artajerjes tenía 20 años de haber comenzado a reinar. El libro de Nehemías habla del trabajo de la reconstrucción del muro por los judíos que volvieron del cautiverio en Babilonia y registra que el muro se terminó de reparar en 52 días. Fijémonos bien porque fue una reparación,
parte de ese muro todavía existía, así que ellos no tuvieron que hacer todo, y por eso en 52 días lo repararon. En Nehemías 6, versículo 15, dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul. El mes hebreo Elul es nuestro agosto o septiembre. Y dice, en 52 días. Daniel 9:25 marca el punto de partida del conteo de las 70 semanas, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Hermano, subraye la palabra desde. Es tan importante cuando nosotros estudiamos la Biblia gramatical e históricamente, aún tomar en cuenta una preposición o tomar cualquier palabra para detallar nuestro punto de vista. Y aquí dice desde la salida de la orden, y marca también hasta dónde llegaría el desarrollo de la historia en las primeras 69 semanas, porque el texto sigue diciendo hasta el Mesías príncipe, o sea, cuando apareciera el Verbo encarnado en la persona del Señor Jesús, desde y hasta. Y entre ese tiempo del año 445 hasta que apareciera nuestro Señor Jesucristo, pasarían 7 semanas y 62 semanas, o sea, los 2 primeros periodos en que está dividida este programa. Un total de 483 años. En esos años se volvería a edificar el muro y la plaza en tiempos angustiosos. Eso habla de los primeros 7 años. Y esto se narra especialmente en el libro de Nehemías, donde se ve que los judíos tuvieron mucha oposición para la reconstrucción. Es interesante cómo los árabes y los vecinos deshacían el muro, se burlaban de ellos y había una batalla por la reconstrucción del muro. Por eso dice que es en tiempos angustiosos. Y es importante notar que el texto sagrado distingue las primeras 7 semanas de las 62 que siguen, y es más notorio cuando se refiere a la última semana, o sea, como se divide en 7, 62 y en otra semana, porque la última semana se separa de las primeras 69, y entre la semana 69 y la 70 se ubican 2 acontecimientos aquí mismo en la profecía. Y esos 2 acontecimientos no van dentro del programa, sino ocupan un espacio grande de tiempo en donde el tiempo de las semanas no sigue avanzando. Este asunto de que no sigue avanzando ha dado lugar a que algunas personas incluso digan que de dónde se saca esa idea. Y en esta oportunidad nosotros queremos tocar ese detalle para que ustedes, hermanos, tengan también la explicación de por qué no sigue avanzando el programa. El versículo 26 nos dice cuáles son esos 2 sucesos entre la semana 69 y la 70. Y esos no están ni en el tiempo de la semana 69 ni en el tiempo de la 70, sino están entre esos 2 periodos. Uno de los acontecimientos es la muerte de Cristo, que ocurrió 5 días después que se terminó la semana 69. Y el otro suceso es la destrucción de Jerusalén por Roma en el año 70. Posiblemente este tiempo se puede extender
en la profecía hasta el año 135. No se queda en el 70, sino se va hasta el 135 después de Cristo, cuando todavía Roma sofocó una revuelta de los judíos al mando de Bar Kokhba, matando a 500,000 de ellos. Esto demuestra que entre la semana 69 y la 70, ya la profecía anunciaba un espacio de tiempo, que al analizar más las cosas nos indica que la semana 70 no se cumplió en la historia, sino que todavía está en el futuro. Quiero decirles que algunas personas no comparten esto, y especialmente los que tienen una posición amilenialista. Ellos dicen que ya todo esto se cumplió en el pasado, y ellos no creen ni que falte todavía el cumplimiento de la semana 70 en el futuro, ni creen que habrá un milenio literal en la tierra. Por supuesto, nosotros respetamos todas esas ideas, pero no les concedemos que sean la verdad. Volvamos al versículo de Daniel 9:26 para ver algunos detalles de la profecía. Dice que después del periodo de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, dice el texto. El texto indica que habiendo llegado a su fin la semana número 69, con la entrada del Señor Jesús a Jerusalén montado en un pollino, y que ocurrió el último día de la semana 69, como ya vimos en Lucas 19, 41 al 44, donde Jesús les dijo: oh, si supieseis en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Ahí se le quitaría la vida al Mesías después de la semana 69, que fue crucificado 4 o 5 días después de la entrada a Jerusalén. Digo 4 o 5 días según como contemos el tiempo, porque los días nuestros no son iguales a los días de los judíos. Acordémonos que hay diferencia en esos detalles, pero 4 o 5 días. Nosotros pensamos que fueron 5 días, pero el Señor Jesús, de todos modos, murió el 14 de Nisán. Eso es lo que sí es importantísimo, porque ese era el día de la Pascua. Y él murió el día de la Pascua a la hora en que el cordero era sacrificado. Todo eso sí es muy importante. Después del periodo de las 62 semanas ocurrió esto, y agrega: mas no por sí, es decir, que se le quitará la vida, mas no por sí. ¿Qué quiere decir eso? Porque el Señor Jesús no murió por él mismo, porque él hubiera hecho algo malo, porque la paga del pecado es muerte, sino que él murió siendo el sacrificio por los pecados de la humanidad. Murió en nuestro lugar, pagó nuestro pecado. Nosotros somos los que deberíamos morir por el pecado. Mas dice la palabra del Señor que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo, el justo, murió por nosotros, el justo por los injustos. Por eso es que dice el texto: mas no por sí. Él no murió porque él tuviera que morir. Los pecadores son los que tienen que morir, pero él murió en nuestro lugar. El segundo suceso colocado entre la semana 69 y la mismo en la profecía es la destrucción de Jerusalén por Roma, lo cual ocurrió en el año 70 después de Cristo. Esto es muy importante, porque entre la muerte de Cristo y la destrucción por Roma hay 40 años, y ya la profecía hace esa distinción y pone la semana 70 por lo menos 40 años después en la profecía, aunque nosotros sabemos que hoy ya van 20 siglos y no se ha cumplido la semana 70.
En Daniel 9:26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí vemos el segundo suceso que está aquí profetizado y coloca este suceso entre las semanas 69 y las 70. Habla de el pueblo de un príncipe que ha de venir en el futuro. Hagamos bien la distinción. El que va a destruir la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén que se construyó en el tiempo de Zorobabel, o sea, el segundo templo, en el tiempo de Zacarías, Ageo y otros siervos de Dios, y que Herodes mandó a remodelar por 46 años. Ese templo sería destruido por el pueblo de un príncipe que ha de venir. Fíjense bien, hermanos, porque no es el príncipe el que va a destruir, este príncipe mencionado aquí, sino el pueblo de ese príncipe. Ese pueblo que destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue Roma. Y el príncipe que ha de venir mencionado aquí se refiere al anticristo, que se manifestará cuando se cumpla la semana 70, en el futuro. Algunos piensan que esta semana se cumplió con la destrucción de Jerusalén, pero el emperador Tito, que fue el que destruyó Jerusalén, no hizo todo lo que se profetiza tocante a lo que hará el príncipe que ha de venir. Roma destruyó Jerusalén en el año 70, cumpliendo la profecía del Señor Jesús en Mateo 23:38, en donde él dice que Jerusalén sería dejada desierta, y donde anunció que los judíos no lo verían más hasta que ocurra su segunda venida e Israel, ya convertido, le puedan decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso lo encontramos en Mateo 23:39. Algunas consideraciones que tenemos que hacer aquí para evidenciar que cuando se cumplió la semana 69, el programa de las 70 semanas se detuvo y que la semana 70 se pospuso en su cumplimiento a un futuro lejano. Además, el tiempo de los sucesos de la muerte de Cristo y la destrucción por Roma ya se ven en Daniel 9:26, ahí están incluidos. Debemos de agregar que las profecías de Daniel capítulo 2, donde se ve aquella imagen que soñó Nabucodonosor de 4 diferentes metales, y en Daniel 7, donde se ven las 4 bestias que representan los imperios mundiales desde Babilonia hasta Roma. Eso, hermanos, esos imperios gentiles que dominarán el mundo antes de que el reino de Dios venga a la tierra, es decir, el milenio, el reino mesiánico, allí entre la 4ª bestia y el reino mesiánico se presenta un espacio de tiempo muy largo en el cumplimiento de la profecía. Y vamos a ver aquí en las 2 profecías de Daniel 2 y 7, a lo menos vamos a tocar algo del Imperio Romano, porque el Imperio Romano, y tome bien nota de lo que voy a decir, hermano, tiene una forma inicial y una forma final, el Imperio Romano. La forma inicial es lo que estuvo en la historia en el tiempo de Cristo. Cristo nació bajo el Imperio Romano, y la forma final del Imperio Romano se va a dar en la semana 70 de Daniel, cuando el anticristo va a gobernar. Y entonces tomemos del libro de Daniel
solo el capítulo 2, solo la parte de la profecía que se refiere a Roma. Aquí en este pasaje de Daniel 2 aparece esa imagen y las piernas de esa imagen son de hierro y eso representa a Roma en su forma que ya ocurrió hace 2000 años. Es muy importante, pero en Daniel 2:40 se habla del imperio romano que dominaba al mundo cuando Cristo vino por primera vez y nació en Belén. Hermanos, es importante ver eso porque la profecía es muy exacta y esa profecía podemos estudiarla posteriormente. Pero las piernas de hierro representan a Roma, el imperio romano. Y cuando Cristo nació, dominaba el imperio romano. Cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, el imperio romano estará en su forma final. Pero entre la forma inicial y la forma final ya van 20 siglos que transcurren. Y eso coincide con la diferencia que hay entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel. Pero el imperio romano será entonces restaurado, hermanos, al final de los tiempos. Y eso está representado en la profecía de Daniel 2 por los 10 dedos de los pies de la imagen. Y esa imagen que soñó Nabucodonosor y que se ve ya en los pies una mezcla de hierro, que es el imperio romano, igual que las piernas eran el imperio romano de hierro, mezclado ya en los pies con barro cocido. Y eso representa la democracia como la forma final del imperio romano en el futuro. Imagínense, hermanos, la forma de democracia que nosotros estamos viviendo, y eso significa que se acerca ya el cumplimiento de todo esto. Pero eso empezó con la Revolución Francesa a tener ya vigencia. Entonces, los países han ido encaminándose cada vez más y más a gobiernos democráticos. Y quiero decirles, ninguna forma de gobierno, hermanos, humano, va a traer paz. Llámese como se llame la forma de gobierno, sea monarquía, sea personas que piensan que tiene que haber un progresismo, que tiene que haber democracia. Ninguna forma de gobierno va a traer paz al mundo, sino la paz verdadera va a venir cuando Cristo regrese y Él es el príncipe de paz y se establezca el reino de Dios en la tierra. Pero el hombre, desde que Adán pecó y desde que Caín mató a Abel, ha vivido en guerra hasta que el Señor regrese. Digo esto porque algunas personas tienen esperanza de que la iglesia va a enderezar al mundo y una serie de cosas. Eso no va a ocurrir, está profetizado. El texto de Daniel 2, versículo 44 dice lo siguiente: y en los días de estos reyes, o sea, los 10 dedos de la imagen que soñó Nabucodonosor, o en el capítulo 7, los 10 cuernos que se ven en la cuarta bestia y que representan 10 países, 10 reyes, y que eso lo que está hablando es del imperio romano restaurado en los días de esos reyes. Aquí vemos que la palabra de Dios hace también que se descontinúe el proceso de la imagen que soñó Nabucodonosor, se descontinúa en las piernas de hierro y vuelve a surgir en los pies de hierro mezclado con barro cocido, pero muchos siglos después. Por eso dice, y en los días, pero estos días son los días finales del mundo, en los días de estos reyes, los 10 de Roma en su forma final, el Dios del cielo levantará un reino
que no será jamás destruido, o sea, el reino mesiánico. Hermanos, si no hubiera habido esa discontinuidad en la profecía, en esa estatua que soñó Nabucodonosor o en esas bestias que se ven en el capítulo 7 de Daniel, entonces el reino mesiánico hubiera empezado hace 2000 años. Pero dice que en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, o sea, el milenio, el reino de Dios en la tierra. Los días mencionados aquí entonces ocurrirán en el tiempo de la semana 70 de Daniel, los 7 años que precederán al establecimiento del reino mesiánico, que como ya hemos visto en Daniel 9:24, es uno de los propósitos para los cuales han sido determinadas las 70 semanas, para traer la justicia perdurable, la justicia de los siglos, que es el reino mesiánico. Entonces, las semanas no se han terminado de cumplir, hermanos. Ya se cumplieron 69, pero falta la número 70. Es importante indicar que Roma, en cuanto a imperios, dominaba al mundo en la primera venida de Cristo al mundo. Aún el Señor murió bajo el poder de Poncio Pilato, el gobernador romano. En la segunda venida de Cristo a la tierra, el imperio romano, en su forma final, estará dominando al mundo. En esos días, dice Daniel, el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido. Es el reino de Cristo que habrá regresado. Se ve que hay un gran lapso de tiempo entre las dos formas en que se manifestará el imperio romano. Ese tiempo coincide con el cumplimiento de la semana 69 en los días que Cristo murió y la semana 70, al final de la cual ocurrirá el regreso de Cristo. Un asunto que debe tomarse en cuenta respecto a ese tiempo que media entre la semana 69 y del cumplimiento de la 70 es el hecho que la destrucción de Jerusalén por los ejércitos romanos ocurrió en el año 70 después de Cristo. Otro es el hecho, muy importante, hermanos, subráyelo, que el libro de Apocalipsis todavía no había sido escrito cuando aquel periodo debió haberse cerrado cronológicamente. Y la destrucción del templo en el año 70 ocurrió 26 años antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis. Es muy importante hacer este señalamiento, porque en lugar de dar por cerrado el periodo de las 70 semanas, el Señor Jesucristo le reveló a Juan mucho más de lo que ocurrirá en la semana 70 futura. El libro de Apocalipsis, les repito, se escribió en el año 96 después de Cristo. Y eso ocurrió 26 años después de la destrucción de Jerusalén por Roma. O sea, las 70 semanas no se han terminado de cumplir. Están cumplidas 69 y falta las 70. Y el libro de Apocalipsis nos habla de la semana 70. 13 capítulos de Apocalipsis nos describen qué va a pasar. Esto indica plenamente que Apocalipsis, escrito 66 años después de la entrada de Cristo a Jerusalén, el día que terminó la semana 69, Apocalipsis está anunciando lo que pasará en los últimos 7 años antes de la segunda venida de Cristo al mundo. Dichos acontecimientos, como les digo, ya les mencioné, hermanos,
ocupan 13 capítulos del libro de Apocalipsis, del 6 al 19, dando detalles de lo que va a pasar y que Daniel 9:27 y Mateo 24 hablan de todo esto. ¿Por qué? Porque la semana 70 ocurrirá después del rapto de la iglesia. Si de alguna manera se hubiera cumplido la semana 70 en los días de la muerte de Cristo, entonces el libro de Apocalipsis ya no tendría razón de ser, estaría fuera de lugar. Pero el Señor reveló con muchos más detalles los acontecimientos de la semana 70 en el libro de Apocalipsis. Daniel 9:27 nos describe la semana 70. Dice el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La semana 70 comienza con el pacto que el anticristo hará con el pueblo de Israel. Allí empieza la semana 70. Eso nunca ha ocurrido. Este pacto no es algo previamente existente, sino que se concertará hasta ese momento. Los muchos que se mencionan aquí, que dice que hará pacto con muchos, se refiere especialmente al pueblo de Israel, pero puede incluir a otras naciones, porque el propósito es establecer una paz falsa. Y es interesante que aquí dice confirmará el pacto en la traducción Reina Valera, y es buena traducción, pero quiero decirles que lo que va a hacer el anticristo es a la fuerza hacer un pacto. Él va a imponer ese pacto. La paz que tanto se ha tratado de establecer en el Medio Oriente entre Israel y sus vecinos, la hará el anticristo. Ha habido muchos tratados y tratados ahí tratando de que se quite la enemistad que hay ahí en el Medio Oriente y nunca ha funcionado. Pero cuando aparezca el anticristo, y esa va a ser la señal de que empieza la semana 70, después del rapto de la iglesia, hermanos, se va a concertar una paz falsa. Esto es muy importante que lo sepamos. Y cuando se establezca ese pacto, eso hará que el anticristo tenga mucho prestigio. Es importante porque cuando vemos Apocalipsis 6, versículo 1 y 2, que ya lo estudiamos, pero se lo repito, se ve el caballo blanco que sale venciendo para vencer, y ese es el anticristo. También Pablo hace alusión a este hecho en 1 Tesalonicenses 5:3. Él dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Van a decir paz y seguridad por ese pacto que va a haber ahí entre Israel y los vecinos, impuesto por el anticristo. Los problemas que hay en este momento y que no se solucionan, ese hombre los va a resolver aparentemente. Así que la manifestación del anticristo comenzará engañando al pueblo de Israel y al mundo con una paz aparente y resolviendo problemas políticos, económicos y sociales que antes que él aparezca no han podido ser resueltos por muchos líderes. Cuando el mundo vea esto, se maravillarán e irán en pos de la bestia, dice Apocalipsis 13, versículo 3. La bestia en este caso es el anticristo. Algunos interpretan equivocadamente, dicen que el sujeto de todas estas acciones que vemos en Daniel 9:27 es el Señor Jesús,
porque a Jesús se le menciona en el versículo 24 y 25, se dice hasta el Mesías príncipe. Pero en el versículo siguiente dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, que es otro príncipe, no es Cristo, destruirá la ciudad y el santuario. Y algunas personas dicen que es Cristo, pero no se dan cuenta que gramaticalmente el antecedente más cercano a las acciones del versículo 27 es el príncipe que ha de venir, que es el anticristo. Sin embargo, la gramática, la historia y el contexto no permiten la interpretación de esa manera. Tampoco lo permite el resto de las profecías bíblicas, especialmente lo que está en Daniel, en Mateo y en Apocalipsis. Comento esto porque muchos hermanos se exponen a estas ideas, especialmente en las redes sociales, y queremos orientarles en esto. Muchas veces, hermanos, no quisiéramos hacer alusión absolutamente a lo que piensan otras personas equivocadamente, pero tenemos que decirlo por amor a nuestros hermanos que pueden ser confundidos por las ideas de otras personas que le dan diferente interpretación a la palabra de Dios. Dos cosas se atribuyen en este versículo al Señor Jesús equivocadamente. No es que así es. Uno, que Él confirma el pacto y cumple así las promesas del Antiguo Testamento. Ya anticipé que el pacto lo va a hacer el anticristo y ya lo hemos mostrado aquí. La otra cosa que dicen ellos equivocadamente es que el que hace cesar el sacrificio y la ofrenda es Jesús. ¿Y cómo lo explican? Dice que con su sacrificio en la cruz le pone fin a todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Y cuando algunos oyen esto, dicen, entonces sí es así. Incluso con esta idea, dicen que el Señor Jesús murió el día miércoles a media semana, porque ahí dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, literalmente ponen el día miércoles. No se dan cuenta que aquí se está hablando de un septenio, está hablando de un periodo de la semana 70. Y al mismo tiempo que refutamos esta idea, quiero presentar lo que la Biblia enseña al respecto. Cuando el versículo 27 habla de lo que hará el anticristo, o sea, el príncipe que ha de venir, no lo confundamos con el Mesías príncipe que morirá después de la semana 69. Dice que el anticristo hará esto a la mitad de la semana. Ya sabemos que es en la última de las 70 semanas de 7 años. Y el que hace cesar el sacrificio y la ofrenda y que trae la muchedumbre de las abominaciones se refiere al momento en que el anticristo mostrará su verdadera intención de declararse Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, dice así el apóstol Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, el Señor Jesucristo hasta la tierra, sin que antes venga la apostasía. Ese tema de la apostasía tenemos que estudiarlo, hermanos, es otro tema diferente. Que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que hará el príncipe que ha de venir. Entonces Pablo describe aquí la abominación desoladora, con otras palabras, en la cual el anticristo violará el pacto que hará con los judíos al comienzo de la semana 70, ofreciendo paz y permitiéndoles la libertad
de volver a practicar el judaísmo. Pero a la mitad de la semana 70, el anticristo ya no permitirá ninguna religión. De todas las religiones que vemos hoy en el mundo, de todos tipos de religiones, ya no va a permitir ninguna religión. Eso lo habla Apocalipsis capítulo 17 detalladamente, hermano. Pero eso de que ya no permitirá ninguna religión incluye a la religión judía y exigirá a todo el mundo que lo adoren solo a él. Apocalipsis 13, versículo 3, en su segunda parte, y el versículo 4 dice: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, o sea, del anticristo, y adoraron al dragón, o sea, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Va a ser una religión mundial, hermanos. Aquí comienza esa religión mundial que obligará a todos los hombres a adorar a Satán, a la serpiente antigua, al dragón, y lo harán adorando al anticristo, el hombre de pecado. Por eso, él, el anticristo, profanará la religión judía, haciendo cesar los sacrificios de los israelitas, que a la sazón habrán construido un templo que existirá en la semana 70. También hará que en ese templo adoren una imagen de él. Eso es la abominación desoladora que habló el Señor Jesús en Mateo 24:15, como el punto de partida de la gran tribulación a la mitad de la semana 70. Acordémonos que la semana 70 tiene dos partes: el principio de dolores, que durará 3 años y medio, y la gran tribulación, que durará otros 3 años y medio, y es la parte final, que el anticristo gobernará sobre todo el mundo y dominará la política, la religión y la economía mundial. Que es el anticristo el que hace cesar el sacrificio se comprueba viendo lo que dice Daniel capítulo 11 versículo 31. Y se levantarán, dice, de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Este versículo habla de lo que hizo Antíoco Epífanes, que invadió Jerusalén y quería helenizar a los judíos entre el año 180 y 150, y que son tipo del anticristo. Notemos que la abominación desoladora, hermanos, es una profanación del templo de Jehová y que incluye quitar el continuo sacrificio. Es una maldad, no es una bendición lo que va a pasar. Y los judíos hacían su sacrificio diariamente a las 6 de la mañana y a las 3 de la tarde. Además, metió al templo una imagen de Zeus, y que es el supuesto padre de los dioses de Grecia, y sacrificó una marrana en el altar del templo. Todo esto es la abominación desoladora. Jesús dice que eso ocurrirá en la semana 70, antes de su segunda venida a la tierra. Hacer cesar el sacrificio entonces es una profanación de las cosas de Dios. Apocalipsis 13, 14 y 15 dice que el falso profeta, que será el lugarteniente del anticristo, mandará a los hombres que apoyen esta religión mundial que hagan una imagen del anticristo para ser adorada. Apocalipsis 13, 14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, es decir, el falso profeta, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió al falso profeta infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Todo esto, hermanos, es
la abominación desoladora, el colmo de la idolatría. La idolatría en la Biblia es llamada abominación, y lo que harán al adorar al anticristo y a su imagen será la abominación desoladora. Durante 3 años y medio los incrédulos adorarán al diablo y al anticristo, y los creyentes de Israel principalmente serán perseguidos, y todo aquel que no quiera adorar al anticristo. Esto llegará a la consumación con el regreso de Cristo, y él capturará al anticristo y lo mandará junto con el falso profeta al lago de fuego. Apocalipsis 19:20 dice eso. Por eso Daniel 9:27 termina diciendo: y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos, tocante al tiempo revelado en este tema, en el libro de Apocalipsis, habla claro de la duración de la gran tribulación. Daniel 9:27 habla de la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio. Apocalipsis 12:6 habla de la protección de Israel por 1260 días, o sea, 3 años y medio. Divida, hermano, 1260 entre 360, que es los días del año judío, y le dará 3 años y medio. Apocalipsis 12:14 habla de la protección de Dios para Israel por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Expresión que habla de 1 año, 2 años y medio año, o sea, 3 años y medio. Compare esto de tiempo con Daniel 4:16, donde Nabucodonosor estuvo enfermo mentalmente 7 tiempos, o sea, 7 años. También se dice que el anticristo tendrá autoridad para actuar y dominar al mundo 42 meses, o sea, 3 años y medio. Mire Apocalipsis 13, versículo 5. Así queda clara la duración de la semana 70, 7 años, y la segunda mitad o gran tribulación, 3 años y medio. Un último aspecto que trataré brevemente es lo que se llama teológicamente el tiempo místico. Se le ha dado ese nombre al tiempo en que el pueblo de Israel tiene buena relación con Dios. En contraste con eso, también el tiempo en que ellos son desobedientes, el tiempo no cuenta y se da por perdido en la relación con Dios. Para entenderlo bien, miremos un ejemplo en la Biblia. En Primero Reyes, capítulo 6, versículo 1, se dice que Salomón comenzó a construir el templo en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto. Note bien, 480. En el libro de los Hechos, capítulo 13, 18 al 21, el apóstol Pablo resume ese mismo periodo de la historia, dando una cronología que, sumando los años, se ve diferente. La suma que da Pablo en estos años son 573 años. Es diferente al 480 de Primeros Reyes. Incluso muchos que creen que la Biblia está llena de errores, según ellos, usan esta diferencia para demostrar que hay contradicción entre el libro de Reyes y el libro de Hechos. Reyes dice 480 y Hechos dice 573. La respuesta a esto es el tiempo místico, que ya hemos dicho en qué consiste y que ha sido llamado así, pero no interesa mucho el nombre. Lo que interesa es la realidad de los textos. Veamos en el libro de los Jueces y ahí encontraremos la respuesta. Ahí hay 5 periodos de la existencia nacional de Israel, en donde se dice que en su relación con Dios estuvo en suspenso por la apostasía de Israel. En castigo de la idolatría, Dios los entregó en manos de sus enemigos. Fueron esclavos del rey de Mesopotamia, que era Risataim,
8 años, eso está en Jueces 3:8. Después los entregó a Eglón, rey moabita, por 18 años, Jueces 3:14. Después los entregó a Jabín, rey de Canaán, por espacio de 20 años, Jueces 4:2-3. Los entregó a los madianitas por 7 años, Jueces 6:1. Y en manos de los filisteos por 40 años, Jueces 13, versículo 1. La suma de todos estos periodos da 93 años. Y si al año 573, que Pablo da en Hechos 13, le restamos los 480 de Primeros Reyes 6:1, sobran 93 años. Lo mismo que tenemos aquí en esos tiempos en que los judíos estuvieron en manos de sus enemigos. Esos son los años de tiempo perdido en Israel en su relación con Dios en tiempo de Jueces. Pablo da el tiempo real que transcurrió y Reyes da el tiempo místico. Hay que dejar dicho también que en Jueces 10, 7, 9 se ve otra servidumbre, pero esta no afectó a todo Israel, sino solo a las tribus al otro lado del Jordán. El tema de las 70 semanas, el tiempo místico, se suspendió también cuando Jesús entró montado en un pollino a Jerusalén y se reanudará después del rapto de la iglesia cuando se cumpla la semana 70. Hermanos, quiero hacer algunas recomendaciones, algunas observaciones y consideraciones, diría, al respecto. El tema de el programa de las semanas 70, de todo este periodo que se habla aquí, es clave en la interpretación de la escatología. Es un tema profundo y da lugar a más investigación, pero lo que hemos estudiado aquí es una estructura básica que comprende los temas que estamos tratando. Un punto muy importante, no solo en este tema, sino en todos los estudios de la palabra de Dios que hagamos, es en cuanto a nuestro carácter y nuestra vida espiritual. Y es el hecho de que entender los temas de la palabra de Dios debe servir para que el Espíritu Santo moldee nuestros corazones, para la obediencia al Señor y para que Él nos haga más y más semejantes a Cristo. No debe ser para que nos volvamos arrogantes pensando que sabemos más que los demás. El conocimiento debe movernos a compartir con otros el mensaje de salvación en Cristo Jesús. El estudio de la escatología y todos los temas de la doctrina bíblica nos llenan de admiración por la Biblia que el Señor nos ha dado para conducir nuestra vida y debe conducirnos a la adoración reverente a nuestro Dios. Hermanos, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la exactitud de ella. Ayúdanos a comprenderla más, a profundizar más, a desear desentrañar, Señor, las grandes verdades que tú tienes ahí. Sabemos que solo guiados por tu Espíritu Santo vamos a poder comprender el mensaje de tu palabra. Pero ayúdanos a que todo esto moldee nuestras vidas y que todo esto, Señor, nos haga humillarnos bajo tu poderosa mano y siempre, Señor, reconocer que tuyo es el reino, el poder, la gloria y que nuestras vidas estén sujetas a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.